en campaña. Si a esta altura, durante este proceso, ¿cómo has visto? ¿Cómo has visto este proceso hasta este momento y cómo evalúas tú que va a ser el trabajo que se va a hacer de cara a las elecciones de este próximo 28 de julio? ¿Qué crees tú que puede pasar de aquí a allá? Y por supuesto, ¿cómo evalúas tú tu propia candidatura? Bueno, para empezar creo que el cronograma del CNE está desarrollándose sin problema alguno. Los candidatos están haciendo precampaña, me incluyo, sin ningún tipo de problema, ningún tipo de obstáculos. Todo el mundo está desarrollando su diseño de campaña o de pre-campaña hasta ahora. La campaña comienza oficialmente el día de mañana. En mi caso particular empiezo en Carabobo con más de 5.000 jóvenes reunidos para oír sobre valores, pero hablarle a nuestros jóvenes de esperanza y de futuro. Necesitamos lograr que nuestros jóvenes no sigan viendo la frontera como una solución para su futuro. Necesitamos esperanzarlos en que el país va a tener los cambios necesarios para que ellos puedan tener su desarrollo como lo vieron con sus padres, con sus abuelos y tatarabuelos. Yo creo que es importante que no sigamos perdiendo nuestra juventud a través de las fronteras y mi mensaje en la campaña va a girar mucho alrededor de la esperanza y el futuro para los jóvenes, ¿no? En este inicio de campaña electoral que arranca, digamos, formalmente esta semana, ¿tienen previstos hacer algún tipo de evento, algún tipo de acto? ¿Qué acto sería? ¿Por qué escogen ese tipo de actividad? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, yo creo que ahorita en la campaña está claro que hay dos candidatos que polarizan la intención de voto. En mi caso particular, mi voto es un voto complejo, digo complejo porque no es un voto cualquiera a que cualquiera le pueda llegar. Y bueno, yo voy a seguir trabajando mi base, tratar de lograr mi votación del 2018 y aumentarla, seguir construyendo una tercera fuerza basado en mis propuestas que está como eje fundamental los valores familiares y obviamente pues desearle, digamos, la mayor de la suerte a los demás candidatos, que les pido en víspera del comienzo de la campaña que tengamos una campaña de altura, de respeto, que le solicito a los candidatos, demás candidatos, que los comentarios o de alguna forma los discursos que desarrollen en medio de la campaña sean de respeto hacia los demás candidatos y no de menosprecio y mucho menos de inoculación de odio. El país no necesita eso en este momento. Les invito a los demás candidatos que hagan propuestas. Ponerse a denigrar a alguien por su edad o ponerse a denigrar a alguien porque lo ha hecho mal. Bueno, yo creo que el país lo que quiere en este momento son propuestas concretas, realizables y que, bueno, que pueda convencerse al elector de por qué van a votar por ti, ¿no? Y no irse con gringolas a votar por alguien que no se conectan, pero que, bueno, les obligan a votar por esta persona. Ahora, hablando de propuestas, ¿cuáles serían tus propuestas como candidato a la presidencia de la República? O sea, ¿qué es lo que tú consideras que podrías ofrecer a alguien para que eventualmente decidiera votar por ti? Bueno, mi plan de gobierno viene desde 2018, yo creo que hoy está más vigente que nunca, donde en primer lugar atacamos la economía. La economía es lo primero que hay que resucitar en el país y esto pasaría, por supuesto, por la exigencia de Estados Unidos de levantamiento de sanciones. Creo que tenemos en este momento observadores, el Centro Carter, hasta donde se parece que vienen 30 técnicos de la Unión Europea. Y hay otros. ¿Cómo es eso de los 30 técnicos de la Unión Europea? Porque se había dicho que no estaban invitados. Sí, no, bueno, ahora se está conversando de que lleguen o se va a invitar o se invitó, creo que ya se le hizo la invitación a una pequeña delegación de la Unión Europea y finalmente creo que van a aceptar venir una cantidad pequeña de 30 técnicos específicamente. Hasta ahora es la información que manejo como candidato desde el CNE. Claro. Por supuesto que estas decisiones las toma finalmente el órgano rector, ¿no? Y yo me limito a repetir la información que me hacen llegar. Ustedes. Ajá, así es. Ajá, entonces me estabas hablando de tu propuesta de campaña, de por qué alguien eventualmente pudiera
decidir o pensar votar por Javier Bertucci? Bueno, en primer lugar, mi propuesta económica, ¿no? Que es realizable, pasa por un ajuste de sueldos y salarios reales. Es decir, cuando digo real es porque está basado en un estudio de los ingresos que puede tener ahora el país, por medio de la recaudación de impuestos y por medio de la renta petrolera. Nosotros podemos llevar el sueldo salario básico de todos los dependientes del gobierno, en este caso a $150, haciendo ajustes en algunas áreas, como por ejemplo el tamaño del Estado. Tenemos que empezar a eliminar algunos ministerios que en mi equipo económico y en mi persona ven absolutamente, digamos, desechables. O sea, no necesitamos un montón de ministerios. Aproximadamente hay como 22 ministerios que no necesitamos y que los han creado, creo que para generar una carga mayor, ¿no? O una carga conveniente en tiempos de elección como en este momento, ¿no? Por otro lado, nuestros fondos especiales dirigidos a salud y educación para poder acceder a estas ayudas humanitarias. Recuerda que nuestra condición humanitaria está catalogada como compleja y eso nos permite, digamos, plantear el problema de la educación, que ya ahora tenemos una falta en las escuelas del 30 y pico % de niños que no están asistiendo a las escuelas. Eso es el último estudio y eso es preocupante. Es muchísimo. Preocupante, Maripili, porque vamos a entrar, creo que debemos estar ya tocando el analfabetismo a niveles que teníamos rato que no lo veíamos, ¿no? Bueno, es obvio, un niño con hambre no aprende y un profesor con hambre no enseña. O sea, son cosas que son lógicas del momento que vivimos, pero pasa por la recuperación económica. Así que es fundamental que nos aboquemos a esto. Te repito, creo que es indispensable que el gobierno de Estados Unidos entienda que las sanciones no cooperan ni con el cambio de gobierno, ni con la mejoría del país, y tampoco cooperan con la cantidad de personas que se van a Estados Unidos, por darte un ejemplo, y arriesgan la vida porque la situación económica está muy difícil. Mira, el último estudio que arrojó, no recuerdo la empresa encuestadora o que hizo el estudio, bueno, me asombró que la mayoría de los venezolanos que se han ido a otros países no se fueron por el gobierno. O sea, cuando tú les preguntas por qué te fuiste, no te dice, me fui por el gobierno, me fui porque no me daba la economía. Claro, por la situación económica. Por la situación económica. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sí, la situación económica puede mejorar si cambiamos el gobierno, es verdad. Pero ¿qué pasa si cambia el gobierno y siguen las sanciones? Claro. O sea, no va a cambiar la situación económica. Necesitamos que esas sanciones sean levantadas, que permitan que el país tenga el desarrollo, que si el gobierno gana, bueno, denle la oportunidad de gobernar. Y si no lo saben hacer bien, no lo van a hacer bien. No importa, con sanciones o sin sanciones no lo van a saber hacer. Ahora, Javier, amigos, estamos hablando con Javier Bertucci. Como ustedes saben, él es candidato a la presidencia de la República. Tú mencionabas hace un rato, al inicio de esta entrevista, que la opción electoral en este momento se encuentra polarizada entre dos candidatos, principalmente el candidato del gobierno y el candidato González. Ahora bien, existe... De acuerdo a lo que dicen la mayoría de las encuestas, existe aproximadamente un 10% o entre 10 y 15% de personas, de electores que no quieren votar por esas opciones polarizadas. Es decir, no se identifican ni con el candidato del gobierno ni con el candidato de la oposición más extremista. Sin embargo, por ejemplo, en estos días escuchando a algunos encuestadores, decían que si la participación no es tan elevada, o sea, todo depende de la participación, pero si la participación no fuera muy elevada, es decir, estuviera rondando alrededor de unos 11 millones de personas, que pudiera ser bastante razonable. Hay quienes hablan de 13, incluso hay quienes hablan de 15, pero eso no parece ser realista. Entonces,
una participación promedio podría ser 12, pero dicen, si la participación no llega hasta ahí, si es 11, por ejemplo, la opción del candidato opositor, que ahorita tiene más oportunidad, se vería comprometida. ¿Por qué? Porque los votos del gobierno están muy amarrados, es decir, la gente que vota a favor del candidato de gobierno seguro va a ir a votar. Donde se puede presentar mayor abstención es en el lado opositor. Entonces allí la diferencia entre votos de los que podría obtener el candidato Nicolás Maduro y lo que podría obtener el candidato que más chance tiene de la oposición, podría ser muy, muy pequeña, y allí se vuelve muy importante entonces el voto de ese tercer grupo de electores, porque pudieran marcar la diferencia ese voto del tercer grupo de electores. De la misma manera, cuando tú lanzaste tu candidatura, yo recuerdo, yo escuché con mucho detenimiento tu discurso y tú dijiste que tú lanzabas tu candidatura, pero que tú estabas dispuesto a conversar con cualquiera de los candidatos de la oposición que pudiera tener mayor oportunidad y eventualmente declinar tu candidatura si se llegaban a acuerdos y si había alguna oportunidad para que realmente se produjera un cambio en el país. Entonces, en este contexto que te acabo de hacer, te pregunto, ¿está Javier Bertucci conversando con el candidato Edmundo González? ¿Se ha planteado esa posibilidad? ¿O con otro candidato? Eventualmente pudiera haber algún tipo de acuerdo o de alianza donde tú apoyes a algún otro candidato con tu grupo, con tu fuerza. Bueno, primero, de ese grupo de los no alineados, mal llamados por ese sector de la oposición, que creo que es una posición irracional, alacranes, colaboracionistas, sin ningún tipo, digamos, de explicación entendible. Bueno, una falta de respeto. Una falta de respeto clara y descarada, ¿no? Yo creo que eso impide los acercamientos que pudieran haber con estos candidatos no alineados, me incluyo en ellos. Y lo segundo, Maripili, que te soy bien honesto, en un momento yo pensé en hacer un acercamiento con ese grupo, hasta que, bueno, este grupo terminó publicando su apoyo a una comunidad que, bueno, respeto todas las comunidades, pero en el caso de mi representación, mi base y mis electores, bueno, pertenecen a la iglesia cristiana conservadora, ¿no? Y no ven con buenos ojos que algún candidato apoye algún tipo de minorías que tengan que ver con los valores familiares, los valores espirituales y, por supuesto, la moral y la vida, ¿no? Entonces, bueno, eso se descartó porque inmediatamente empecé a recibir de todas mis estructuras nacionales un rechazo categórico que hiciéramos cualquier tipo de alianza con o declinación a apoyar a algún otro candidato que no tuviera nuestros valores, ¿no? Claro. Eso me obliga prácticamente a mantenerme en la carrera porque mi voto definitivamente no puede ir ni aquí ni allá. Y me adelanto a la posible pregunta de que, bueno, uno de los candidatos, en este caso el oficialista, apareció en estos días con un evento con pastores religioso y todo esto. Sin embargo, ese mismo candidato apareció los 2 días con un santo y después, 2 días después, apareció con unas personas preguntándole cómo hacía una hechicería para protegerse y después apareció con otro santo más. Entonces, bueno. O sea, un palo tomo voto. Sí. Entonces, bueno, ni modo. Inmediatamente toda esa gente que en un momento pensó que el presidente realmente se había arrepentido y el presidente realmente había asumido y abrazado la fe cristiana, bueno, se decepcionaron y bueno, también empezaron a llamarme rápidamente, mira, no, vamos a irnos contigo porque Claro. es todo un engaño. A ver, Javier, pero nosotros el 28 de julio no vamos a escoger al pastor de una iglesia, No. ni vamos a escoger en qué iglesia nos vamos a bautizar. Claro. El 28 de julio nosotros vamos a escoger, los venezolanos, vamos a escoger un presidente de la República. Y de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado es laico. Es decir,
si una persona fuera presidente, suponte yo fuera presidente, bueno, yo puedo tener mi religión, yo puedo profesar mi religión porque en Venezuela hay libertad de culto, pero en mi condición de presidente yo no puedo imponerle mi religión a los demás. Y no solamente eso, sino que tengo que respetar los diferentes credos religiosos que puedan haber de las distintas personas, o incluso respetar que alguien no tenga un credo religioso, que pueda ser ateo, que pueda ser agnóstico, etcétera. Entonces, ¿cómo se compagina eso que establece la Constitución Nacional, que es el marco que nos reúne a todos, con esto que tú estás planteando? No tiene ninguna contradicción, te explico por qué. Mi voto, Maripili, tiene que representarme a mí. Mi voto no te representa a ti. Mi voto no representa al candidato por el cual yo voto. Mi voto me representa a mí. De manera que yo voy a votar por el candidato con el cual yo me identifico, bien sea por su propuesta y en este caso particular por los valores de ese candidato. Porque ya yo no estoy votando por la economía del voto, que dice que voy a votar por el que puede ganar. No, pues yo no voy a votar, te voy a poner un ejemplo, digamos, cristiano dramático, cuando Poncio Pilato pone en el patio principal a Jesús y a Barrabás. Muchos de los que estaban ahí en ese patio estuvieron en Jerusalén tirándole palmas a Jesús y claro, diciendo... una semana antes. Una semana antes, Hosana al hijo de David. Y una semana después se le pregunta, el presidente del CNE de Jerusalén le pregunta porque, que a quién quieren, ¿no? Y sorprendentemente, la gente votó por Barrabás. Entonces, fíjate o sea, lo equivocado. En ese momento Barrabás tenía la más alta popularidad, aunque no tuviera el convencimiento de toda la gente con respecto a los valores que representaba Barrabás. Exacto. Entonces, está muy bueno ese cine. Claro, entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde yo quiero tal vez está tan bueno ese símil que te lo voy a copiar, porque a mí cuando hay gente que me trata de convencer que yo tengo que votar por un candidato que bueno, que es el que es más popular. No, ya va, y si yo no quiero caer en la polarización, o sea, yo estoy obligada, que yo tengo que, o por este o por este. No, espérate un momentico, no me da la gana. O sea, yo tengo derecho de votar por una tercera opción que a mí me parezca que representa lo que a mí me gustaría que fuera para mi país, independientemente si esa tercera opción no tiene tanta posibilidad de ganar. Y los que quieren votar por alguna de esas dos opciones polarizadas, yo se los respeto también, pero a mí lo que me fastidia es que a uno no le respeten que uno puede votar por una tercera opción, pues entonces te dicen, no, entonces tú lo que eres una colaboracionista, que no sé qué, pues ya va, pero cálmese, mijo, el voto es mío, yo voto porque a mí me da la gana. Claro. Así que bueno, entonces perdón que te interrumpí, pero es que me gustó mucho el símil que usaste. Claro, entonces finalmente tu voto te representa. Tú tienes el derecho de votar por alguien que conecta contigo, con tus valores, con tus ideales familiares, etcétera. Y no necesariamente, como tú lo acabas de decir, tiene que ser el que está polarizando, porque bueno, definitivamente no me identifico con él. Entonces, esa libertad es parte de la democracia, y esa libertad es parte de la identificación del voto, que termina siendo muy personal, ¿no? Y parte emocional, parte mental, pero también termina siendo parte espiritual. Entonces, bueno, el asunto es que yo represento una opción diferente. ¿Diferente por qué? Bueno, no hay ningún pastor entre todos esos candidatos que hoy tenemos, solamente el pastor entre todos los candidatos soy yo. El pastor, digamos, que tiene toda la vida siendo pastor, que tiene valores familiares profundos, demostrados, que es pro vida, es pro familia, o sea, esos son valores que me acompañan en mi candidatura. Propuestas también las tengo. Pero el asunto es que el voto que necesariamente va a salir a votar por mí es el que se identifica con mis valores, porque todos tienen también propuestas. Y hay algunos que representan una posible victoria o tienen más capacidad de representar victoria que yo. Pero tranquilo, no me empujes que yo voy solo, yo voy construyendo algo que en su momento será una fuerza importantísima. Te doy un ejemplo, la coalición evangélica en Brasil, con la cual he tenido muy buenas conversaciones. Bueno, se convirtieron en una fuerza tan grande en Brasil que son los que inclinan la balanza hacia un lado o hacia otro. Y ya en las últimas conversaciones van ya a colocar un candidato con posibilidades de victoria por la cantidad de votos que se están sumando, no solamente a sus valores,
que está cogiendo más fuerza, sino a las propuestas que ellos traen. Entonces, bueno, creo que tenemos el derecho también como tercera fuerza de crecer y demostrar al país que podemos hacerlo. Ya. A mí me preocupa un poco, y esto te lo quiero preguntar no solo como candidato, sino como pastor también. Uh-huh. A mí me preocupa un poco la instrumentalización de la religión dentro de la política. Yo soy una persona creyente, todo el mundo lo sabe, yo soy cristiana católica y de verdad, creo en serio, no es una fachada, no es una posición, yo de verdad soy una mujer de fe y confieso mi fe con mucho orgullo. Acepto que cualquier candidato o cualquier persona pueda profesar su religión, su fe, y también acepto que haya personas que no profesen ninguna religión. Eso también me parece bien. A mí lo que me preocupa es usar la religión de forma oportunista. Uh-huh. Es decir, que algún candidato utilice eventos religiosos o actos religiosos para tratar de promoverse en lo personal. Y te pongo un ejemplo de una cosa que me pasaba muchísimo. A mí me encanta el béisbol y por muchos años estuve abonados en el estadio para ir a ver los partidos de béisbol y tal. Y bueno, yo iba para todos los partidos que yo podía, fanática del Magallanes, total. Y yo iba para todos los partidos que yo podía, estaba siempre en el estadio. Y cuando venía la época de la elección, había candidatos que nunca habían pisado el estadio y que de repente se aparecían en el estadio nada más que a fastidiar, porque la verdad es que fastidiaban el partido, porque entonces la gente en las tribunas estaba pendiente si lo pitaban, si lo aplaudían y no sé qué. Y yo digo, pana, pero ¿por qué no se sientan tranquilitos a ver su partido de béisbol? Si quieren ver el béisbol, siéntense tranquilitos a ver su partido de béisbol, no le echa a perder el partido a todo el mundo. Y además yo digo, si de verdad le gustara el béisbol, le hubiera venido en otra época en que no fuera la campaña. Porque tienen que estar durante la campaña viniendo a los partidos Caracas-Magallanes para que la gente los aplaude, no sé qué, o la gente los pite, o se arma una trifulca en el estadio con él. Lo mismo me pasa con la religión, o sea, ¿por qué usas la religión en el momento de la campaña? O sea, no sé cuál es tu apreciación, Javier, pero te lo quería preguntar, bueno, por tu característica. Bueno, para empezar, debo aclararte que yo no uso el púlpito de la iglesia para hacer proselitismo político. Siempre me mantengo desde el púlpito hablando de lo que tengo que hablar, ¿no? La gente va a la iglesia a no oír de política, la gente va a la iglesia a oír un mensaje que tenga que ver con Jesús y con su fe y con sus problemas, ¿no? Cómo ayudar a la gente con su parte espiritual. Ahora, sí, yo hago reuniones donde, por ejemplo, asisten solo pastores que quieren saber cuáles son las propuestas y todo esto, y bueno, es otro tipo de reunión, pero jamás uso la religión como una herramienta para como un acto de campaña, proselitismo político, no. Ahora, si es un acto de política y asisten cristianos evangélicos y pastores, bueno, eso es otra cosa. Pero no, estoy muy claro y muy definido en los parámetros de lo que estoy haciendo como político. Ahora, lo segundo que te quiero decir es que, bueno, mira, el asunto de la implementación de la fe, yo no le llamaría la religión, sino la fe, en incorporársela a la política, a mí me parece muy positivo. Porque parte de eso te trae un valor agregado a la política que la necesitamos. Por ejemplo, la honestidad, ¿no? Si tuviésemos eso valor agregado a la política hoy, no hubiésemos visto un desfalco de 22 mil millones de dólares en el país, ¿no? Entonces, y no solamente eso, todas las historias de desfalco que tenemos en el país antes de esta y todos los desfalcos que se hacen en el mundo usando los puestos de elección popular como herramienta. Entonces creo que hay que agregarle, hay que incorporarle valores a la política para que entonces cuando la gente elija a un candidato que, bueno, conecta contigo en las propuestas, en sus valores, en su ideología, y que tú, después de ser electo, no termines
defraudando y robando el erario público de forma descarada como lo hemos visto. Claro. Bueno, Javier, de verdad que te agradezco muchísimo que hayas tenido la gentileza de venir a nuestro programa, que hayas tenido la cortesía de darnos esta entrevista y bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias, Maripilla. Amigos, estábamos conversando con Javier Bertucci, como ustedes saben, candidato a la presidencia de la República. Bueno, y de esta manera nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Hemos tenido el gusto de compartir con ustedes todo el equipo del programa, sin duda. Tengan una feliz tarde y continúen con más de nuestra programación.